Vamos a empezar con el título del proyecto sociocomunitario productivo en salud. Esto ya lo hemos visto porque les he ido mostrando el PDF que les había comentado. Hemos ido avanzando, entonces solo vamos a hacer un repasito de lo que ya tienen que estar trabajando ustedes y estar pensando. Ahora, alguien me decía, ya hemos formado nuestro grupo de tres, pero dos somos de un centro de salud y la otra persona es de otro centro. Entonces, les va a tocar de todas maneras posiblemente cualquiera de esos dos centros. Ya generalmente la lista si están dos en un centro de salud, supongamos dos están en Jaihuayco y uno está en Minero San Juan, entonces generalmente una se va, la que estaba en Minero San Juan se va a ir a Jaihuayco ya, por lo general, pero a veces les lleva a todos a otro centro. De todas maneras ya estén pensando qué tema van a realizar y en qué centro de salud para que ya estén trabajando la parte del marco contextual que vamos a volver a ver con lo que les había mostrado esos dos proyectos que tengo. Entonces, el título del proyecto sociocomunitario productivo en salud sirve para asignar un título a esa investigación que vamos a hacer. En la investigación tiene que ver la identificación de la situación problemática, mediante qué cosa hacemos el diagnóstico en salud o situacional que ustedes ya saben hacer, porque creo que en su anterior rotación que han ido a hacer prácticas, ahí ya han realizado su diagnóstico de salud de dónde estaban, ¿verdad? Entonces, de ahí ustedes van a formular o van a sacar un tema, un problema de investigación. Ahora, van a formular el problema de investigación en pregunta, como hemos hecho. Vamos a delimitar el problema. ¿Qué quiere decir? Tienen que escoger una OTB. Ya no pueden hacer, supongamos que al centro de salud les pertenecen 7 OTBs. No pueden trabajar con las 7, solo tienen que escoger una de esas 7 OTBs y tienen que saber bien el nombre, dónde limita, eh, cómo son las viviendas, qué clima tiene, qué trufis o qué medios de transporte pasan por ahí, si hay iglesias, si hay cualquier otro tipo de organizaciones ahí, ¿ya? Luego nos hacemos el planteamiento del problema de investigación y por último vamos a hacer una revisión de estudios previos, antecedentes. ¿Qué quiere decir? Ustedes van a ir a buscar en el internet, van a ir a revisar si es que hay otros estudios sobre ese problema que quieren hacer. Ya no necesariamente tiene que ser el problema que hayan investigado en SOTV, porque eso no les va a aparecer. Supongamos que queremos hacer nosotros sobre los casos de mordedura canina, ¿verdad? Vamos a ver en el internet, vamos a colocar tesis de casos de mordedura canina en Cochabamba, en Bolivia. Entonces ahí nos van a aparecer una lista y esos datos que tengan porcentajes los vamos a utilizar para hacer nuestro proyecto en la parte de el diagnóstico de salud, porque ya hemos dicho que tenemos que revisar datos y porcentajes que nos indiquen que el proyecto es un tema relevante, ¿ya? Después de hacer el o formular nuestro título, es esta parte que les decía, van a realizar el contexto de localización o realización, que se refiere al marco contextual. En este orden tienen que hacer todos estos subtítulos, ¿ya? Ubicación geográfica de la comunidad. Aquí tienen que describir en dónde se encuentra ese centro, ese AOTB. No sé, supongamos que se encuentra a 10 cuadras del centro de salud, o a 1 kilómetro, a medio kilómetro, no sé, del centro de salud. No sé con quién está su micrófono abierto, apáguenlo por favor. Lady, creo. Ya. Entonces, primer subtítulo que van a hacer de su proyecto, ya es, por eso ya esta parte lo van a ir trabajando. Ya una tarea va a ser que esto vayan trabajando. En su puesto, ¿qué quiere decir? Ya les he dicho, como ya están pensando con quién hacer, entre los tres o dos o uno que estén haciendo, van a trabajar ya esta parte, ¿ya? Porque como ya han ido dos desde el año pasado, perdón, desde principios de este año ya han ido a hacer prácticas a ese lugar, entonces ya tienen una idea y además, si no me equivoco yo, cuando han hecho el diagnóstico de salud, que ustedes ya lo han trabajado en su anterior rotación, también les pide un poco de información del centro de salud, ¿verdad? Entonces van a ir a recabar estos datos, ustedes ya lo van a ir trabajando, ¿ya? Entonces, primero, ubicación geográfica. ¿A qué distancia se encuentra
esa OTB del centro de salud, ¿ya? Luego, reseña histórica. Esta parte sí no lo van a poder llenar hasta que vayan a hacer prácticas otra vez, pero se refiere a la narración breve de la historia, cuándo se ha fundado, etcétera, ese lugar, esa OTB donde ustedes van a hacer el proyecto, ¿ya? ¿Para qué nos sirve eso? Tenemos que hacer un análisis crítico de los hechos más importantes que han ocurrido. Por ejemplo, digamos, esa OTB se ha creado hace 15 años, cuando no tenían los servicios básicos, o sea, datos relevantes que nos van a contribuir a conocer más esa OTB y por qué tiene esos problemas en salud, ¿ya? Luego tenemos que hablar de límites. Limita al norte con qué lugar, al sur, al este o al oeste, con qué OTBs, con qué lugares, para que la gente, para que ustedes se den cuenta dónde está situado esa OTB, ¿ya? Ahora, aspectos socioculturales. Tenemos que explicar qué idioma más hablan en ese lugar, porque puede haber, como ustedes saben, en Cochabamba hay mucha gente que ha venido del altiplano, ¿verdad? Entonces hay gente que habla, además de castellano, habla aymara o quechua. Y eso también puede ser una barrera. Por ejemplo, en el caso de Papa Nicolau, a veces muchas mujeres que generalmente hablan quechua o solo aymara, entonces tienen miedo ir al centro de salud a preguntar porque a veces se les dificulta hablar en castellano, ¿verdad? Entonces, para saber si el idioma es una barrera, entonces tenemos que explicar qué idiomas generalmente hablan en esa OTB, qué religiones tiene, porque no se olviden algunas religiones como ahorita no me acuerdo, hay una religión que no les deja, creo que los testigos de Jehová, ¿verdad? Recibir transfusiones y algunas otras cosas, ¿verdad? Que afecta a la salud. Entonces, si la religión prohíbe o restringe algún tipo de práctica en salud, entonces también tenemos que saber qué tipo de religiones más predomina, ¿ya? Ahora, si hay alguna fiesta religiosa de esa OTB en la cual la gente asiste o ahí se detecta problemas de salud, también se lo menciona. Ya, ahora, las organizaciones existentes, esto se refiere si hay organizaciones creadas en esa OTB o hay grupos organizados que puedan contribuir en la realización del proyecto, ¿ya? Por ejemplo, se refiere si hay farmacias, si hay empresas, si hay bancos, puede ser que hayan bancos, puede ser que también haya iglesias, colegios. Antes, más que todo esto, nos servía para organizarnos y trabajar con esas entidades. Por ejemplo, cuando había colegios y ustedes elegían hacer embarazo en adolescencia, ¿verdad? Entonces ya no se iba a buscar a esos estudiantes casa por casa, a una OTB, sino se escogía la OTB donde estaba ubicado ese colegio, ¿ya? Y a ese colegio iban a realizar todas las actividades referentes a su proyecto. Ahora también no sé si han escuchado los clubes de madres, por ejemplo, de Save the Children. ¿Qué hacían? Esos clubes de madres en algún ambiente que le pertenecía a la OTB se reunían para que se les dé, se les informe, se les haga talleres, así. Eso relacionado con esa ONG Save the Children, y también fomentaban a que puedan elegir algún método anticonceptivo. Pero con todo esto de la pandemia, todos esos tipos de reuniones y demás están prohibidas, ¿verdad? Entonces, de todas maneras se podría realizar, obviamente, con todas las medidas de bioseguridad. Si ustedes, digamos, quieren trabajar con una ONG o con un club de madres o con los dirigentes de la OTB, entonces se puede gestionar, obviamente siempre tienen que tener cartas de respaldo, pero ustedes haciendo cumplir todas las medidas de bioseguridad, principalmente el distanciamiento y que no haya mucha cantidad de personas, ¿verdad? Ahora, en el subtítulo F, los medios de comunicación. Entonces tenemos que nosotros mencionar aquellos instrumentos o canales de información que las personas utilizan en ese centro, en esa OTB. Ya, por ejemplo, si utilizan o leen a un periódico, celular, o sea, cómo se informan, ven la tele, porque las personas tendrían que sí o sí informarse de alguna manera, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Ahora, los medios de transporte, como les había mencionado antes, qué medios utiliza la gente para desplazarse, para ir de un lugar de otro. Ahora, también si pasan alguna línea de micros, trufis o mototaxis, entonces también lo mencionamos, ¿ya?
Infraestructura de las viviendas. Tienen que describir de manera general cómo están construidas las viviendas, porque también eso puede afectar, ¿verdad?, al problema. Si nosotros estamos haciendo chagas, por ejemplo, y en la OTB que hemos escogido, lo ideal, la mayoría o algunas viviendas deberían tener las características donde pueda vivir la vinchuca, ¿verdad? Tendrían que ser de adobe, sin revoque, tendrían que tener animalitos cerca. Tal vez las personas o los estudiantes que van a estar en la maica podrían, como sugerencia, una idea, ¿no? Podrían hacer si es que en esa zona de la maica, porque yo me acuerdo cuando fui, todavía algunas casas eran de adobe, ¿verdad? Y sus animales crían animales, aparte de vacas, crían otros animalitos. Ahora, si ustedes, los que están ahí en la maica, ven, observan algún OTB donde las casas todavía son de adobe, eh, los animales están cerca, creo que ahí también no hay agua potable mucho, creo que compran de cisterna, obviamente no hay alcantarillado, entonces podrían considerar hacer el tema de chagas. Pero por ejemplo, los que están en centro de salud, Cuatro Esquinas, Ciudad del Niño, Senfeld, no. ¿Por qué? Porque las condiciones, a lo que yo he visto de las viviendas, el lugar donde de las OTBs, no hay las condiciones de las casas. No he visto casos de adobe que tengan o críen animales. Entonces, de acuerdo al lugar donde ustedes están haciendo prácticas, tiene que observar cómo está esa vivienda, en qué condiciones, será que la casa está terminada, tiene todos los servicios básicos. Esa es la siguiente pregunta, si tiene todos los servicios básicos, porque no se olviden que si no esa vivienda no tiene agua potable, obviamente va a poder desarrollar enfermedades, por ejemplo, diarreicas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no va a poder lavar sus utensilios, sus alimentos, no se va a lavar las manos. Ahora, si tampoco tuviera electricidad, pero creo que hoy en día todos los barrios de Cochabamba tienen electricidad, ¿verdad? Agua potable no todos, especialmente en la zona sur, no todos tienen. Por ejemplo, Minero San Juan creo que solo sale una o dos veces por semana y creo que la mayoría de la gente compra agua de cisterna, ¿verdad? Entonces eso también hay que describir. En el caso de que en nuestro TV no solo salga agua a días determinados y en horarios determinados, pero la gente para satisfacer sus necesidades compra agua de los aguateros y demás, entonces también se explica ahí. Otro servicio básico sería el alcantarillado. Si mal no me equivoco, creo que la mayoría de las casas de la zona sur, creo que desde el kilómetro 3 o 4 de la avenida petrolera, no tienen alcantarillado. Ya creo que la mayoría desecha sus residuos mediante pozos sépticos, ¿verdad? ¿Y cómo funciona el pozo séptico? Es un espacio como una piscina así grande que está obviamente de manera subterránea, donde ahí se depositan todos los desechos y eso se los vacía de acuerdo a qué tiempo dura. Creo que depende a la cantidad que uses, pero como promedio creo que tarda en llenarse 3 meses o 2 meses. Parece igual, así como el servicio de agua potable, los aguateros, también se llama a empresas, ¿verdad? Que se lo llevan esos residuos y le hacen tratamiento, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces creo que también eso hay de la alcaldía y de ese mapa que hace el tratamiento de esos residuos. Entonces, eso también hay que mencionar porque, por ejemplo, yo estoy segura de Minero San Juan no tienen alcantarillado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? ¿Dónde hacen sus deposiciones? ¿Cómo eliminan esas aguas de los baños, etcétera? Entonces, eso también hay que mencionar, ¿ya? Si tiene esa zona alumbrado público, que generalmente la mayoría de los lugares tiene, ¿verdad? Entonces hay que explicar eso, si tienen servicio de gas o algún otro tipo de servicio, si digamos tienen seguridad en su barrio u otro tipo de servicio básico, entonces hay que mencionarlo porque eso va a afectar de alguna manera al estado de salud de esa población, de esa OTB con la que nosotros estamos trabajando. Ahora, ocupación principal, aquí es importante que sepamos a qué se dedica y de dónde vamos a sacar todos estos datos de la carpeta familiar. Por eso les decía que a pesar que en sus centros de salud no hagan carpetas, por eso el tema de la pandemia está más enfocados en eso, ustedes cuando escojan la OTB, digamos, quiero trabajar
en la OTB Tercera Villa Sur. Yo, una vez que conozca dónde empieza esa OTB, cuántas casas tiene, cuántos manzanos, entonces ustedes tienen que preguntar en su centro de salud si es que en esa OTB había llenado carpetas. Si les dicen, no, hemos llenado carpetas hace años, ¿verdad? Entonces van y ¿dónde están? Les pregunta para que revisen y tendrían que ir a actualizar esos datos, ¿ya? Ahora, si les dicen, no, no hemos llenado porque ya no se llena por eso de la pandemia, no sé qué, van a tener que ir ustedes a llenar. Supongamos que en esa OTB hay 10 casas, entonces de esas 10 casas van a ir a llenar. Para eso vamos a aprender cómo se llena, porque todos estos datos de aquí están en la carpeta familiar. ¿A qué se dedica su papá o a qué ocupación? ¿Cómo es la casa? Ustedes ahí le preguntan a la persona que les está respondiendo. Y ahora algo importante de la llena de la carpeta, no puede responder pues el hijo mayor que tiene 15 años estos datos. Tiene que ser alguien mayor de 18 años. ¿Por qué? Porque alguien, además que sea mayor de 18 años, tiene que conocer a la familia. Porque en una parte de la carpeta familiar indica ahí, vives, con quién vive. Y ahí le explican, o sea, te tiene que decir su nombre de su papá, que cuándo ha nacido. Entonces, si el hijo no sabe cuándo ha nacido su papá, ni siquiera sabe su nombre completo, no nos va a servir esos datos, ¿ya? Ahora también en la carpeta familiar que vamos a ver en la exposición de los siguientes días, la carpeta también, no sé si se acuerdan de ese cuadrito que Luz Clara expuso de los riesgos, entonces también ahí indica si algún familiar en esa casa tiene alguna enfermedad crónica o alguna patología contagiosa. Entonces, eso sí o sí nos sirve a nosotros para corroborar todo el proyecto que estamos haciendo, que tenemos una fuente de información confiable, no solo una encuesta, sino una carpeta familiar donde nos va a indicar todos estos datos. Esos datos vamos a sacarlos de la carpeta. Ya volviendo a ocupación principal, tienen que mencionar a qué se dedica la mayoría de personas que viven en esa OTB. Generalmente en la zona sur, en la mayoría de los proyectos que he visto, la mayoría se dedica al comercio informal, algunos digamos a sus profesiones, ¿verdad? Porque la mayoría son comerciantes. Y ustedes no se olviden, si hablamos de comerciantes, etcétera, los horarios de trabajo son variados, ¿verdad? Algunos trabajan en el horario que disponen ellos, pero otros están desde muy temprano trabajando hasta tarde, ¿verdad? Entonces también esa ocupación, cómo va a influir en el problema de salud que nos estamos investigando. La economía ya se refiere a los recursos, las riquezas que tienen esas personas, si tienen bienes y servicios y si el dinero que generan cada mes les alcanza para satisfacer sus necesidades, ¿ya? Ahora también si es que esas personas que viven en la OTB generan recursos económicos y les alcanza además para ahorrar. Entonces, esta pregunta de su economía aparece en la carpeta familiar que vamos a ver, ya para no preguntar cómo es, cuánto dinero gana, no, hay ahí una sección de preguntas de 3 opciones que les indica si los recursos que ellos generan mensualmente no les alcanza para subsistir. La otra opción es que solo les alcanza para cubrir sus necesidades básicas y hay otra opción que indica que les alcanza para subsistir y además para ahorrar. Entonces, de acuerdo a eso nosotros vemos si la gente que vive en esa OTB es de escasos recursos, medianos o por lo menos tiene algo de recursos económicos guardados, ¿verdad? Ahora, extensión. Aquí en la extensión nosotros explicamos el espacio por el que está conformado o abarca al centro de salud o el lugar donde hemos realizado. Supongamos que esa OTB que nosotros hemos escogido es un manzano de, no sé, de 5 cuadras, digamos, ¿verdad? Entonces, en kilómetros más o menos nosotros calculamos. Ya ahora también cuando ustedes vayan a realizar el proyecto, tienen que averiguar el nombre del dirigente, ¿verdad? Y el dirigente ya tiene a veces estos datos. Entonces todo depende de ustedes para poder obtener esta información, que pueden preguntarle al dirigente o le pueden pedir alguna información a él. Según ustedes pueden calcular más o menos cuántos metros o kilómetros
o cuántos manzanos tiene esa OTB en la que ustedes están realizando su proyecto sociocomunitario. Ahora, el otro subtítulo es la ubicación geográfica del centro de salud o cualquier institución que realice o donde estén realizando ustedes el proyecto, ¿ya? Ahora, aquí principalmente tiene que describir al centro de salud de manera general, ¿ya? ¿Qué incluye describir al centro de salud? Antes, bueno, también tienen que buscar el croquis del centro de salud o tienen que hacer ustedes en computadora y eso se va a ir a anexos, ¿ya? Ahora, ¿qué van a hacer aquí? Ustedes van a describir de manera general el centro de salud. Ahora, ¿por qué el organigrama? Tienen que conocer ustedes quién está, quién es el director del centro de salud o la directora, no sé yo. Tienen que conocer el nivel jerárquico. Después del director del centro de salud habrá, no sé, doctores, cuántos doctores estarán. Después, ¿quién será la jefa de enfermeras? Si habrá jefa de enfermeras, cuántas auxiliares de enfermería trabajarán ahí, qué otro personal más trabaja en ese centro de salud. Entonces, ustedes tienen que hacer un organigrama del centro de salud. Luego tienen que describir el centro de salud de manera general, un poco de su historia, su infraestructura, no sé, pues será de un piso, dos pisos. Por ejemplo, Senfeld es de dos pisos, ¿verdad? Una planta baja y un primer piso. Ahora no sé qué servicios tendrá, hará consultas de qué cosa, ginecología, pediatría, etcétera. Para eso tienen que hacer un croquis, un micro croquis en computadora de su centro de salud. ¿Por qué tienen que hacer en su computadora? Porque cuando hagan o defiendan su proyecto, no se puede mostrar pues, una foto de mi cuaderno que yo he hecho para mi, ¿qué se llama? Para mi diapositiva. Ya tiene que ser todo en computadora, ¿verdad? Ahora, para el croquis de su OTB, también tiene que tener en la computadora. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen con eso? Al dirigente de la OTB le piden que les preste, ellos tienen ya croquis impresos, ¿verdad? Entonces le pueden pedir que les preste y eso lo escanean, no le sacan una foto, tienen que escanear, ¿ya? Porque cuando ustedes defiendan su proyecto, tienen que tener sus diapositivas y ahí tiene que estar en lo ideal, todas las fotos tienen que ser nítidas, claras, que se pueda ver, no borros, porque algunos celulares, de acuerdo a la capacidad que tienen, salen borrosos, no se ve bien y cuando lo agrandan, entonces se ve distorsionado la imagen. Ya eso tienen que tomar en cuenta. Ahora, si en nuestro centro de salud realizan o tienen laboratorio, apoyo diagnóstico, no sé, en algunos centros a veces tienen rayos X, laboratorio y en otros centros no. Por ejemplo, Cuatro Esquinas, a ver, las que son de Cuatro Esquinas, tiene laboratorio o solo, a lo que yo he visto, como es tan pequeñito el centro, creo que solo hace consultas, vacunas y creo que nada más, ¿verdad? Porque el espacio también es pequeño, no sé si tendrán laboratorio o tendrán centro de rayos X. Por ejemplo, en Minero San Juan también como el espacio es tan pequeño, me imagino que no hay laboratorio, o sí. Las que están ahí rotando, las que han rotado. Chicas, ¿hay laboratorios? No tiene. ¿En cuál? ¿En Minero San En Juan? Minera San Juan tiene. Ya, Minero San Juan tiene. No, En Cuatro Esquinas me imagino que no, ¿verdad? no. Hawaiico tiene, ¿verdad? Después, a ver qué más. Ciudad del Niño, no sé porque nunca entró a preguntar. ¿Tiene Ciudad del Niño? Yo creo que no. Ya. Minero San Juan no sabía que tenía, como el espacio es tan pequeño, pero bueno, si tiene mucho mejor, porque eso de llevar muestras a otros lugares tarda más, ¿verdad? Ya. Entonces continuaremos. El análisis de la situación en salud. Este análisis de la situación en salud se lo realiza mediante las determinantes de salud de Mark Lalonde, ¿verdad? ¿Cuál es su influencia en la población sobre las cuatro determinantes? Ustedes ya saben cuáles son las cuatro determinantes, pero ahí tienen que describir, por ejemplo, si yo voy a realizar el proyecto sociocomunitario productivo en salud acerca de la eliminación inadecuada de residuos sólidos de las personas de la OTB Tercera Villa Sud, ¿verdad?
¿Qué quiere decir? En resumen, botan basura a la calle la gente y hay contaminación del suelo, ¿verdad? Ese problema que yo quiero hacer, ¿a qué determinante afectará? Tengo que describirlo. Por ejemplo, el problema de la basura, ¿será que afecta a la biología humana? Díganme ustedes, ¿afecta a la biología humana el problema de la basura? Kevin, ¿afecta el problema de la biología humana? O sea, ¿la basura afecta a la biología humana? Kevin, No sé, yo creo que sí. ¿cómo afectaría? A ver, Natalie, ¿afecta el problema de la basura que la gente bota a la calle? ¿Afecta a la biología humana? ¿Y cómo afecta? ¿Sí o no? ¿Y cómo? Olivia, Afecta al ICE porque de alguna u otra manera produce infecciones, contamina el aire, el agua. pero al producir infecciones, ¿no sería en estilos de vida? Y al contaminar el medio ambiente sería al contaminar el suelo y demás, estaría afectando al medio ambiente y estilos de vida. ¿Qué era biología humana, chicas? Se están olvidando. No afecta la basura, la contaminación de los suelos a la biología humana, porque la biología humana se refiere a nuestro ADN, a los rasgos físicos que tenemos, por ejemplo, nuestro color de piel, nuestro color de ojos. Ahora, si tenemos enfermedades genéticas, por ejemplo, la diabetes, saben que si alguien en nuestra familia ha tenido diabetes, puede que nosotros heredemos. Si nuestra mamá ha tenido cáncer de mama, la hija de esa persona puede que sí o sí herede esas células malignas, ¿verdad? Pero la basura no afecta a nuestro ADN, no nos afecta. Ahora sí produce enfermedades, nos produce diarreas, infecciones, puede ser de los ojos, cualquier tipo de infección, ¿verdad? Pero esas infecciones van en estilos de vida. ¿Por qué? Si yo sé que hay basura en la calle, ¿verdad? Y yo manipulo o no sé, manipulo esos residuos y no me lavo las manos. Ese estilo de vida es lavarse las manos, si tienes higiene, cómo te alimentas, qué alimentos tienes, si realizas ejercicio o no. Esos estilos de vida, ahí me afectaría. El problema de basuras afecta a dos determinantes de salud: medio ambiente. ¿Por qué? Porque está contaminando el medio ambiente, el suelo. Si hay ríos, la basura lo tiran ahí. Ahora los perros pueden menos, si lo tiran la basura a una placita, a una esquina, va el perro callejero, lo destroza, contamina ese lugar. Entonces sí afecta al medio ambiente, no solo al suelo, contamina el aire, contamina los ríos. Ahora, si la gente quema esa basura, va a contaminar el aire, ¿verdad? Entonces tienen que pensar ustedes el proyecto, lo que sea que estén haciendo, a qué determinantes afecta, y tenemos que explicar. Si yo no sé qué cosa será biología humana, qué será sistema sanitario, si ya me he olvidado qué es estilos de vida, ¿cómo voy a yo explicar cómo afecta a estas cuatro determinantes? Ahora, pensemos en otro problema. Por ejemplo, el problema de falta de inasistencia a realizarse el Papa Nicolau en el centro de salud tantos. ¿A qué determinante va a afectar? Piensen un poquito. Va a afectar a estilos de vida y sistema sanitario. ¿Por qué estilos de vida? Porque la gente nos va a decir, no, no, no me hago Papa Nicolau porque primero yo hablo solo quechua y en el centro de salud nadie me entiende, por eso yo no voy. Segundo, otra persona dirá, yo no me hago Papa Nicolau porque tengo miedo a qué cosa saldrá. Tercero, otra persona podrá decir, no, yo no me hago Papa Nicolau porque yo no sé para qué sirve el Papa Nicolau.
Eso es estilos de vida. Tener miedo, que la gente del centro de salud no sepa hablar el idioma, que yo no esté informada qué será el Papá Nicolau, para qué cosa sirve. Ahora, también puede haber casos que la gente no conozca o no sepa que se realiza Papá Nicolau en los centros de salud y se los hace de manera gratuita. Muchas personas a veces no saben que en el centro de salud hacen Papá Nicolau gratis, ¿verdad? Otros dirán, no, mucho tiempo se tarda en los resultados. Eso va a sistema sanitario. Porque la gente dice, ah, no, yo no me hago Papá Nicolau en el centro de salud, prefiero hacer de manera particular porque los resultados están a meses. Y yo hasta eso yo no voy a esperar, dice la gente, ¿verdad? Otros dirán, no, cuando yo voy a hacer Papá Nicolau, tengo que sacar ficha a las 5 de la mañana. Si vengo a las 5 de la mañana, recién a las 10 de la mañana me están atendiendo. No, es mucho tiempo. Eso, todo lo que nos indican, afecta al sistema sanitario. Y para hacerles recordar, sistema sanitario se refiere al sistema de salud o a la atención en salud que nos brinda ese centro de salud en el que nosotros estamos haciendo el proyecto. ¿Ya? Entonces tienen que ustedes pensar, acordarse. Por ejemplo, del Papá Nicolau también podría, bueno, no el Papá Nicolau, el cáncer de cuello uterino podría afectar en biología humana. Supongamos que nosotros hacemos nuestro proyecto de eso y detectamos a una persona que tiene cáncer directamente de cuello de útero. Entonces, si nosotros indagamos en su historial médico, le preguntamos en antecedentes médicos, alguien en tu familia ha tenido cáncer, supongamos su abuelita ha muerto de cáncer de útero también o cáncer de mama. Entonces eso nos indica que puede que hay una posibilidad de que esa persona, esa mujer, haya heredado ese tipo de cáncer. Porque ustedes saben que cuando, ahora tanto les digo eso, me acuerdo, hay esa actriz Angelina Jolie, que me imagino que se ubican, ¿verdad? Su mamá murió por cáncer de útero, si no me equivoco, a sus 50 años. Ya entonces ella cuando ya tenía 30 y llegando a los 40, se hizo hacer un estudio para ver su código genético, ¿ya? En el cual le han detectado que tenía hartas posibilidades y células cancerígenas para desarrollar cáncer de mama y cáncer de útero. E incluso esta actriz, si no me equivoco, tiene 3 o 4 hijos biológicos. Y ustedes saben que los factores de riesgo para desarrollar cáncer de útero o de mama es tener muchos hijos, más de 2 o 3 hijos, ¿verdad? Entonces, esta actriz, como su mamá tenía cáncer, ella había heredado esa posibilidad de tener. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha tenido todos los hijos que ha querido y ni bien acabó de tener sus 4 hijos, se ha hecho sacar útero, todo, útero, trompas, ovarios, etc. Se ha hecho sacar las mamas y en vez de mamas se ha hecho colocar prótesis de mamas. Entonces, esto del cáncer de cuello uterino también afecta a la biología humana. Por eso tienen que saber que las basuras no afectan nada a la biología humana. Sistema sanitario tampoco. Tal vez lo único que afectaría es que esas personas con diarreas acudan al centro de salud, pero no lo afecta, sino está haciendo que reciban atención. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que pensar desde ya a qué determinante de salud. Para eso va a haber un grupo que va a exponer otra vez determinantes de salud y va a explicar qué cosa será biología humana, qué será medio ambiente y ustedes tienen que ir recordando. ¿Ya? Ahora, una vez que nosotros hemos determinado a qué determinantes afecta nuestro problema, nosotros tenemos que identificar esos problemas de salud. Para eso se hace un listado de esos problemas de salud. Por ejemplo, la identificación de problemas y necesidades de una comunidad resultan imprescindibles para cualquier proceso de planificación y programación sanitaria. Es aquí donde radica la importancia del diagnóstico en salud. Se hace un listado. Por ejemplo, podemos colocar residuos sólidos o basuras en las calles de la OTB, cantidad de perros callejeros rondando por las calles de la OTB, no sé qué más podría ser, allá, problemas de agua potable, o sea que no poco abastecimiento de aguas potables, niños con diarrea. Ahora, si yo he decidido hacer el proyecto
de Papa Nicolau. Entonces en el listado de problemas nosotros vamos a colocar poca afluencia de mujeres a realizarse Papa Nicolau en el centro de salud, todos los problemas que nosotros hemos decidido. Ahora, si nosotros vamos a hacer un proyecto sobre rabia humana o casos de mordeduras en este caso, entonces nosotros diremos en ese listado de identificación de problemas, gran cantidad de personas que sufren mordedura de perros, ya sea callejeros o que viven en alguna vivienda, causa de o posibles casos de rabia canina. Entonces tenemos que hacer un listado de todos esos problemas, ¿ya? ¿Para qué? Para luego hacer una priorización. ¿Qué es la priorización? ¿Qué es priorizar? A ver, ¿quién me va a decir qué es priorizar? Alcira, ¿qué es priorizar? ¿Qué se refiere con priorizar? Daisy, ¿qué es priorizar? Chicos, a ver, Luz, ¿qué es priorizar? Dar prioridad a algo o alguna cosa, dice. Ya, Dar prioridad. ya, Luz, ¿qué será dar prioridad? Luz, ¿está o no está? A ver, vamos a ver quién se está. Priorizar sería, dice, dar primero, o sea, yo lo entiendo como hacer prioridad de una cosa. Ya está bien, más o menos va por ahí. ¿Quién más? A ver, Valeria. Valeria Calle. ¿Qué es priorizar? Si ustedes les dicen prioricen en sus estudios, ¿qué hacen cuando les dicen priorizar? Prioricen sus estudios. ¿Qué significa? Que tuviésemos que poner, digamos, en primer lugar lo que es el estudio. Eso, colocar un lugar, un primer, un segundo, un tercer o no sé cuántos lugares habrá. Si ustedes saben que, digamos, ustedes estudian, trabajan, viven solas y tienen que pagar todos sus, bueno, tienen que mantenerse, ¿verdad? Entonces, primero, para yo estudiar, para yo mantenerme, para vivir sola, tendré que tener primero un trabajo, ¿verdad? Un trabajo el cual me pague, no sé, pues lo mínimo que gasto al mes más mis mensualidades. Supongamos 1.000 bolivianos, ya en teoría, ¿verdad? Entonces tendré que tener un trabajo que me pague 1.000 bolivianos al mes, de los cuales ya supongamos que 500 con pasajes y todos voy a gastar para ir al instituto, mensualidad más pasajes. Y los otros 500 será para pagar el lugar donde vivo y para alimentar. Entonces primero tendré que tener un trabajo que me dé el sueldo, etcétera. Segundo de eso, si yo quiero estudiar, tendré que enfocarme en mis estudios, ir a pasar clases, no sé, realizar las tareas y demás. Ahora, tercero, ¿qué tendré que hacer? Alimentarme, ordenar mi habitación, etcétera. Entonces, priorizar, como su compañera había dicho, es dar un lugar a lo más importante, de lo más importante a lo menos importante. Si yo voy a hacer una priorización del proyecto, entonces tendré que colocar, si yo quiero hacer, supongamos, el proyecto de casos de mordeduras en personas que viven en la OTB tantos, entonces yo tendré que colocar como un problema bien importante en la OTB donde yo quiero hacer la cantidad de casos de mordedura. Pero para yo tener un respaldo de que en esa OTB hay casos de mordedura, etcétera, tendré que revisar el SNIS, ¿verdad? Ustedes ya saben qué es el SNIS, que son los informes mensuales que se envía los primeros días del mes. Ya yo supongo que donde vayan a ser, como ustedes saben, son los primeros días, entonces van a tener que enviar esos informes. Ustedes tienen que saber dónde están esos informes y ahí en los informes saben que se registra si ha habido casos de mordedura, entonces se registra cada mes cuántos hay nuevos, cuántos se les ha hecho la curación, a cuántos están haciendo vigilancia epidemiológica. Entonces yo tengo que tener datos
que me puedan a mí respaldar que el proyecto que estoy haciendo de casos de mordedura hay en esa población, ¿ya? Entonces, eso es importante. Ahora, si yo estoy haciendo el proyecto, no sé, pues de residuos o sea, la eliminación inadecuada de residuos en esa OTB, entonces el primer problema que yo voy a colocar como priorización va a ser eso. Ahorita les voy a mostrar, estoy abriendo el documento. No sé si hasta ahí está claro. Ya, ahora sí les voy a mostrar. Ya, me van a decir si se ve este PDF. Aquí, no sé si se ve en sus pantallas. Desde el análisis de salud de la situación. Mencionamos en nuestro TV tantos en las siguientes determinantes de salud, según Marla Londe, de este proyecto afecta estilos de vida. Y ahí nosotros lo vamos a explicar. Después de eso nosotros identificamos los problemas de salud. Aquí en este proyecto hay, no sé, unos 6 problemas de salud. Fíjense. Primero, falta de recursos humanos para educación en salud, obesidad y sobrepeso en la población, diabetes, enfermedades cardiovasculares, etcétera, sedentarismo, consumo de alimentos grasos, ausencia de actividad física en la población, falta de conciencia de la población. Ahora, este proyecto es sobre alimentación adecuada, buena en la gente de la OTB, tercera Villa Sud, si no me equivoco, eh, para evitar problemas de sobrepeso y obesidad. Entonces, si se dan cuenta, todo el listado de problemas que han hecho es referente al proyecto. Supongamos ustedes van a hacer casos de mordedura, entonces la identificación de problemas será pues gran cantidad de perros en la calle, perros callejeros en las calles, luego alta cantidad de mordeduras de perros callejeros, luego habrá gran cantidad de perros sin vacunas, porque mucha gente, no sé si se acuerdan, cuando han realizado las campañas de vacunación, no han realizado en toda Cochabamba, solo ha sido en no sé qué OTBs, nada más, y en esas OTBs no sabemos si es que, en las demás OTBs, si es que habrá casos de mordedura, ¿verdad? Entonces, dense cuenta que el listado de problemas tiene que ser referente al proyecto que yo estoy haciendo. Si yo voy a ser de Papá Nicolau, tendrá que ser todo la lista de problemas referentes. Como les había dicho, problema el idioma. Segundo, que tarda los resultados. Tercero, que no sabían o desconocen que en el centro de salud se hace la prueba de Papá Nicolau, ¿verdad? Entonces, luego de eso, priorizamos. Como había dicho al CIRA, le colocamos un lugar. Tienen que priorizar solo 3 problemas, ya en lo ideal solo 3 de toda esa lista, cuál afectará más de esos problemas. En este caso, como ven aquí, tras la evaluación del método Hanlon, ese método Hanlon vamos a ver más adelante qué será, vamos a priorizar los siguientes problemas: consumo de alimentos grasos o comida chatarra. Segundo problema, ausencia de actividad física en la población. Y tercer problema, obesidad y sobrepeso. Y en base a estos 3 problemas priorizados vamos a trabajar todo el proyecto, ¿ya? Entonces ustedes tienen que priorizar sobre qué cosas van a trabajar. Para eso todo el proyecto estará enfocado en disminuir o hacer que la gente no consuma alimentos grasos ni comida chatarra. Ahora, si no realizaban actividad física, nosotros tenemos que incentivar a que realicen actividad física y no haya sedentarismo, ¿verdad? Ahora, si hay sobrepeso y obesidad en nuestra población, pues haciendo actividad física y que mejore su alimentación, ya no come comida chatarra, se va a solucionar este problema. Ya, ahora, no sé si hasta ahí hay dudas. Eso es lo que hacemos en la priorización. Escogemos desde el problema más importante al menos importante. En este caso solo se prioriza 3 problemas, ¿ya? De toda esa lista que ustedes hacen, solo 3 son los con los que vamos a trabajar nosotros el proyecto sociocomunitario. El diagnóstico en salud.
como dice ahí, en el diagnóstico de salud es la obtención de datos de todos esos factores que nos van a permitir conocer cuál es el estado de salud y enfermedad de esa población. Los objetivos del diagnóstico de salud es primero reconocer en el ámbito demográfico, socioeconómico, ambiental, epidemiológico y de organización de servicios en un territorio de salud. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a describir lo que ya antes hemos mencionado, cómo afectará ese problema de salud en estos ámbitos. Vamos a identificar un problema de salud en esa OTB. Ese problema nos va a servir de base para priorizar todos esos problemas, cuál va a ser el primero, el segundo y el tercero con el que vamos a trabajar, y al final vamos a tomar la decisión sobre qué actividades o qué cosas, cómo vamos a solucionar nosotros ese problema en salud, ¿ya? Ahora, también esta parte del diagnóstico tenemos que fundamentar, utilizar datos, utilizar, no sé, pues otros estudios que hayamos realizado que nos sirvan para indicar que el problema que estamos haciendo de casos de mordeduras caninas en la OTB TANS, que pertenece al centro de salud, digamos, Haihuayco, entonces se está produciendo. Para eso también sacan del SNIS, sacan de las carpetas familiares los datos. Supongamos, van a mencionar ahí, se registró en los meses de enero, febrero y marzo 20 casos de mordedura canina. O sea, y eso ya nos sirve un dato que nos está corroborando que en esa OTB se está produciendo, hay gran cantidad de mordeduras, lo que nosotros nos va a servir de fundamento para seguir realizando el proyecto de investigación. Ahora vamos a ver el ejemplo de aquí que estábamos viendo, el diagnóstico de salud. Por ejemplo, aquí dice, como no se olviden el proyecto de sobrepeso, obesidad, que la gente come inadecuadamente, comida chatarra, y de paso no realiza actividad física. Entonces aquí, luego del profundo análisis, se identifica el sobrepeso y la obesidad como un problema de salud grave para el siglo XXI. Lo demuestra la Organización Mundial de la Salud, que menciona como las causas de esta la excesiva e incorrecta alimentación asociada a la falta de ejercicio, escaso gasto de energía y el sedentarismo, que son comportamientos inadecuados que caracterizan a la población de la OTB Tercera Villa Sur. Fíjense aquí, está mencionando que la OMS ha indicado que la obesidad es un problema, etcétera, y a qué se debe. Y aquí nosotros estamos aumentando que ese problema afecta a nuestra OTB. Más o menos así tienen que ustedes realizar. A las que me han mandado su correo les voy a enviar este proyecto, y a las que no, ni modo, pues no sé cómo harán, porque solo unas 5 personas me han escrito. Ya, ahora, continuamos. ¿Qué más han puesto este grupo en su diagnóstico en salud? Según el Ministerio de Salud y Deportes en Bolivia, el 57.7% de mujeres en edad fértil y el 10% de niños menores de 5 años presentan sobrepeso y obesidad, ¿ya? Entonces, dense cuenta ahí. Ya estamos nosotros mencionando porcentajes, cifras. ¿De dónde debió sacar sus compañeros? Debió sacar de alguna página del ministerio o algún artículo que ha emitido el Ministerio de Salud, ¿verdad? Ahora, de aquí a nivel nacional estamos haciendo, ¿verdad? A nivel Bolivia. Ahora vamos a ver qué más han puesto. El consumo excesivo de comida chatarra y el sedentarismo aumentan los casos de sobrepeso y obesidad en Bolivia, pues actualmente 4 de 10 personas presentan una de las dos condiciones que pueden desencadenar otras 20 enfermedades. Esto es otro dato, que quiere decir, de 10 personas que hay en Bolivia, 4 desarrollan algún tipo de enfermedad o crónica. En este caso hay 20 enfermedades asociadas al sobrepeso, y nosotros solo conocemos la mayoría: hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, creo que son las más conocidas, ¿verdad? Entonces, como aquí leen, hay 20 enfermedades que pueden ser causadas por el sobrepeso y la obesidad. Ahora aquí tenemos otros dos datos. Ahora, ¿qué más dice este proyecto? Dice las tasas se incrementaron de forma sostenida en los últimos 20 años,
Vale decir que en 1997 las personas con sobrepeso y obesidad conformaban el 21,1% de la población, pero ahora son el 42,7%. Eso nos muestra que hemos duplicado los casos, ya. Y el problema en el país, informó Adolfo Zárate, responsable de la Unidad Nacional de Epidemiología. Entonces, si se dan cuenta, sus compañeras están, ay, no sé, quién es, ya. Sus compañeras están ahí indicando datos, cifras que nos muestran el problema que nosotros estamos queriendo investigar a nivel nacional. ¿Y cómo se busca eso? Directamente colocan porcentaje de personas con obesidad en Bolivia. Ahora, si yo estoy queriendo hacer... ¿Se está proyectando mi pantalla o ya no? Creo que ya no, ¿verdad? Ya no, Lichen. Ya, a ver, espérenme un ratito. Entonces, como lo que les decía, esos porcentajes de dónde vamos a sacar del internet, porque como les decía, el Ministerio de Salud sí o sí publica todos estos porcentajes. Ahora, las que quieren hacer de vacunas, de Papá Nicolau, etcétera, sí hay todos esos datos, ¿ya? Solo que ustedes tienen que buscar en el internet. Ahora también vamos a ver aquí si hay datos del centro de salud. Aquí, como ven, sigue mencionando más datos, por ejemplo, 65,000 personas con sobrepeso y obesidad. Esto es a nivel Bolivia. Ya primero hay que empezar a nivel Bolivia y luego si hay datos a nivel Cochabamba, entonces se lo coloca. Fíjense aquí igual el consumo excesivo de comida chatarra y el sedentarismo aumentan los casos de sobrepeso, obesidad en Bolivia. Actualmente ya habíamos dicho, otra vez menciona 4 de 10 personas, ¿no ven? ¿Qué más mencionan en este proyecto? Ahora aquí, esta parte ya es a nivel personal han hecho ellos. Tras la valoración de los hábitos que practica la población utilizando como instrumento de recolección de datos, un cuestionario, se menciona que las personas que padecen sobrepeso y obesidad consumen frutas y verduras solo 2 veces a la semana. Ya no consumen agua, pero sí gaseosas. La práctica de ejercicio es cero, ya que no existen actividades que fomenten o promocionen esto. Entonces, ¿de dónde han sacado esto? De sus cuestionarios ellas, porque si ustedes van a realizar este tipo de proyecto, tiene que haber esas preguntas en su cuestionario, ¿ya? Entonces, no sé si hasta ahí está claro cómo van a realizar el diagnóstico en salud. Ahora, también podemos mencionar nosotros los porcentajes o la cantidad de casos de nuestro problema en salud que tenga nuestro centro de salud. Ahora, acerca de sobrepeso y obesidad, no hay en el SNIS, no nos reportan, digamos, hemos detectado hoy día o este mes a 20 personas con sobrepeso, no, ya, pero por ejemplo, si ustedes van a hacer de Papa Nicolau, sí reportan cada mes cuántas mujeres nuevas se hacen el Papa Nicolau, a cuántas se les entrega sus resultados. Ahora, si yo quiero hacer, si los niños se vacunan o están con sus carnets de vacunación al día y demás, sí, en el SNIS ustedes saben que ahí indica qué cantidad de niños nuevos se están haciendo vacunar con todos los tipos de vacunas que ustedes ya conocen. Ahora, volviendo a eso del COVID, yo les había dado una idea para cualquiera que pueden hacer sobre la cantidad de vacunas o como si la gente en esa OTB se está haciendo vacunar o no. Entonces también en alguna parte del SNIS se reporta al mes cuántas personas y en qué grupo de edades, porque no se olviden que puede ser adulto mayor, adulto joven o joven, ¿verdad? De 18 hasta los 30 años, sería de los 30 es adulto joven y a partir de los 60 sería adulto mayor, ¿verdad? Entonces, también yo estoy realizando el proyecto eso acerca de vacunación contra el COVID. Mencionaré pues el mes desde cuándo están vacunando, creo que desde mayo, ¿verdad? En mayo se han hecho vacunar esta cantidad de personas, en junio estas, y ahora cuando ya vayan en julio esta cantidad. Entonces,
si nuestro problema afecta y tiene esos datos que hay en nuestro centro de salud, nosotros revisamos el SNIS y mencionamos esos datos. Pero en este caso del problema de sobrepeso y obesidad, en ninguna parte del SNIS indica o muestra o nos da algunos datos, ¿ya? Hasta ahí no sé si hay dudas, hay preguntas. Creo que hasta aquí está claro lo que tienen que ir a hacer, ¿verdad? Lo que van a hacer cuando vayan a su centro de salud y ya tengan su problema, su problema escogido y vayan a buscar datos, cifras, porcentajes. ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? Ya. Sí, Luisa. Ya, continuaremos con los objetivos. Ya, chicas, continuaremos con los objetivos. Luego de hacer el diagnóstico, tenemos que plantearnos 3 objetivos específicos, uno general. Aquí, como ya hemos hablado, tiene que ser el objetivo con un verbo en infinitivo, etcétera. Vamos a ver directamente el objetivo que se ha planteado este grupo, ¿ya? Como objetivo general, aquí ellos han escogido mejorar la salud a través del fomento de los hábitos saludables en la alimentación y la práctica en la actividad física, previniendo el sobrepeso y la obesidad como mayor factor de riesgo para la salud de la OTB tercera vía sur durante los meses tantos. Si se dan cuenta, en aquí solo tiene un verbo en infinitivo, que es mejorar, ¿verdad? Pero en su objetivo, además de decir, vamos a mejorar los hábitos de higiene, de los hábitos de alimentación, aquí también están indicando cómo, a través de los hábitos saludables, a través de que van a fomentar que la gente tenga hábitos saludables de alimentación y que practiquen actividad física. Si se acuerdan, estos dos forman parte de los 3 problemas que han priorizado. ¿Se acuerdan de los 3 problemas que habían? Aquí les voy a mostrar, era que la gente comía comida chatarra, ¿no ve? O sea, no se alimentaba adecuadamente. Aquí está, fíjense, comidas chatarra. El segundo era que la gente no realizaba actividad física, o sea, ejercicio no hacía, y por eso tenían sobrepeso, obesidad. Entonces, ellas han formulado sus objetivos que mejorar la salud a través de qué cosa, fomentando los hábitos saludables de alimentación. O sea, ya no van a comer comida chatarra. ¿Y qué más van a hacer? Van a practicar o hacer ejercicio, actividad física. ¿Para qué cosa? Prevenir el sobrepeso y obesidad. En el objetivo general tiene que estar los 3 problemas que ustedes se han priorizado, ¿ya? Tienen que evitar o mejorar esos 3 problemas que ustedes se han priorizado. Aquí dice a través de la prevención de sobrepeso y obesidad como mayor factor de riesgo para la salud, porque ya hemos visto, ustedes ya saben que el sobrepeso y obesidad genera otros 20 tipos de enfermedades, ¿ya? Ahora, en las personas que viven en la OTB, Tercera Villa Sur, y ahí está el tiempo en el que han realizado. Ya en 3 meses. Hasta ahí está claro el objetivo general. El objetivo general tiene que tener los 3 problemas que ustedes se prioricen. Veremos ahora los objetivos generales. Perdón, los objetivos específicos. ¿Qué son los objetivos específicos? Son los pasos o los métodos que nos van a ayudar a cumplir el objetivo general. Entonces, como primer objetivo específico, sensibilizar y concientizar. Aquí hay un error, ¿ya? No pueden utilizar en un objetivo específico 2 verbos. O puede ser sensibilizar o puede ser concientizar, pero los 2 no, ¿ya? Supongamos que es concientizar a la población su rol importante para la salud. ¿Qué quiere decir concientizar? Que este grupo de estudiantes va a ir a hablarles a la población, a hacerles sesiones educativas para indicarles que sus hábitos de alimentación no son buenos, no son adecuados, y que si continúan así puede que desarrollen problemas de salud a la larga que incluso les puede ocasionar la muerte, ¿verdad? Ahora, promover los hábitos y comportamientos saludables con la participación activa de la población de la OTB Tercera Villa Sur. ¿A qué se referirá? A que nosotros vamos a ir a explicarles o promover, vamos a realizar
actividades en las cuales la gente pueda realizar ejercicio, pueda realizar actividades físicas como trotar y demás. Por ejemplo, en este objetivo, este proyecto ha realizado un, ¿cómo se dice? Un campeonato relámpago o algo así de fútbol. Han organizado sesiones de zumba, así, en las canchitas que estaban cerca de SOTV. Entonces, ha promovido hábitos de comportamiento saludable respecto para que la gente participe, ¿ya? Ahora, por último, el último objetivo es educar de forma clara y práctica sobre la alimentación adecuada. En educar de forma clara y práctica, ¿qué va a hacer? Van a realizar sesiones informativas, harán ferias, harán talleres, harán sesiones educativas en la casa, en el centro de salud, en todo lugar donde vayan o donde acudan las personas de esta OTB, ¿ya? Estos tres objetivos, si se dan cuenta, van a cumplir el objetivo general. Aquí les van a sensibilizar para que la gente sepa cuál es la importancia de la salud. Van a promover hábitos de comportamiento saludable. Entre promover eso, aparte de que hagan actividad física, les enseñarán pues cómo se come adecuadamente, cuántas veces a la semana tenemos que comer frutas, verduras, cuánto de líquidos tendríamos que tomar, si tenemos que tomar refresco hervido o tenemos que tomar gaseosas. Todo eso se refiere a este objetivo que van a hacer. Y educar simplemente es que van a dar ferias, talleres, van a realizar visitas domiciliarias, yo me imagino, donde van a explicar a esas personas cómo tienen que alimentarse. ¿Ya? Ahora, siguiendo el orden del proyecto, viene después de los objetivos el marco teórico. Como ustedes ya saben, esta parte es importante del proyecto también, porque solo van ustedes a desarrollar la teoría que les va a servir de base de dónde van a sacar esa información, de dónde van a ir a educar a esa gente, del marco teórico. Ese marco teórico, ustedes tienen que elaborarlo lo más concreto posible. O sea, si yo voy a hacer sobrepeso, obesidad, etcétera, tengo que buscar toda la información que sea información adecuada a la realidad de nuestro país. Segundo, no tiene que ser tan extenso, el marco teórico no tiene que ser muy grande, porque cuando ustedes definan su proyecto, hasta explicar el marco teórico van a perder la mayor cantidad de tiempo. Y no se olviden que el proyecto ustedes lo defienden en media hora, ¿ya? Ahora vamos a ver el marco teórico así de manera general de este proyecto. ¿Qué han desarrollado en su marco teórico? Primero, ¿qué es sobrepeso y obesidad? Ahora, en el adulto, ¿cuándo se considera sobrepeso y obesidad? En el niño menor, ¿cuándo es sobrepeso y obesidad? Y en diferentes grupos etarios, fíjense ahí, ¿cuándo es sobrepeso y obesidad? Y ahí buscan datos de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización de las Naciones Unidas de Agricultura, que es FAO, de la OPS y demás. Datos sobre peso y obesidad a nivel mundial. Ahí ellos han encontrado eso. Después, ¿cuáles serán las causas de sobrepeso y obesidad? Ahí han explicado cuáles son los errores que nosotros cometemos en nuestra alimentación. Por ejemplo, no tomar desayuno, saltarse las comidas. Por ejemplo, no voy a cenar porque estoy gorda. No. Más bien, al no comer esos alimentos engorda más, ¿sabían, verdad? Comer demasiado, no beber agua. Después, todos esos problemas que ellos han identificado. Al último, ¿cómo se diagnosticará el sobrepeso y obesidad? Consecuencias de tener sobrepeso y obesidad. ¿Cómo se previene el sobrepeso y obesidad? Y ahí están hablando de dietas, cuánto debemos comer, qué actividad física debemos realizar. Ahora, ¿qué dice la OMS sobre el sobrepeso y la obesidad? Después, ¿qué beneficios tiene perder peso? ¿Cuáles son los beneficios del ejercicio? Diferentes tipos de ejercicios, ¿no? Natación, trotar, etc. Manejar la bicicleta. Políticas para mejorar nuestra nutrición. Ahí empiezan a hablar de la alimentación saludable, adecuada, cómo debería ser. Si se dan cuenta, han visto, la mayoría de esta parte del marco teórico ha mencionado, ahorita no,
no he visto bien, pero ha mencionado con bibliografías de dónde han sacado según la OMS, según la FAO, etcétera. Luego de eso viene por último el plan de acción, ¿ya? Lo que ustedes tienen es uno de estos. En el plan de acción se coloca el establecimiento de salud, el nombre de nuestro centro, a qué municipio pertenece, a qué red de salud, qué fecha nosotros estamos empezando a realizar las actividades del proyecto y qué fecha vamos a concluir, ¿ya? Si se acuerdan, en el título del proyecto decía que han empezado en junio, julio y agosto. Entonces fíjense, aquí han empezado el 17 de junio, y han concluido el 22 de agosto de realizando todas sus actividades referentes al proyecto, ¿verdad? Y en responsables, sus nombres completos de las 2 personas que estén realizando, o una persona del proyecto. Entonces, ¿qué tienen que hacer aquí? En el plan de acción anotamos el problema que hemos identificado: consumo de alimentos grasos o comida chatarra, ¿verdad? Eso eran los 3 problemas que han priorizado. Ahora, en las actividades, este grupo, ¿qué se ha propuesto? Primero, para solucionar este problema, realizar sesiones educativas sobre los hábitos de alimentación en los domicilios de las familias, obviamente de esa OTB, ¿ya? ¿Qué recursos van a necesitar? Primero, recursos humanos, todas las estudiantes y la doctora Mi Salud. En este caso, ellas han debido gestionar, le han debido hablar a la doctora Mi Salud para que ella les ayude o vaya a realizar con ellas las sesiones educativas. Hoy en día, con esto del problema del COVID, creo que los doctores Mi Salud y demás ya no van a las OTBs. Antes, ustedes no sé si sabían, salían, ¿verdad?, a la OTB a realizar ellas, creo que martes y jueves creo que iban a las OTBs para hacer consultas y no sé qué, iban a hacer visitas domiciliares. Ahora con esto del COVID creo que no. Entonces ustedes tendrían que pensar si es que solo ustedes van a realizar las sesiones educativas o puede apoyarles o ayudarles o ir con ustedes personal que trabaja en el centro de salud, ¿ya? Pero eso obviamente se coordina con el personal que está ahí. Ahora, ¿qué recursos materiales han usado este grupo? Han ido con papelógrafos. ¿Cuánto han gastado para realizar sus papelógrafos y sus pasajes? 12 pesos. Ahora, ¿qué más? Cronograma de ejecución. Sus sesiones educativas lo han hecho el día 18, 19 y 22 de julio, dice, en los domicilios de las personas que ya tenían sobrepeso. Pero para yo saber quiénes, qué domicilios o qué casas tienen sobrepeso, para eso ellos ya han aplicado su cuestionario, han revisado las carpetas familiares para conocer qué casas o qué domicilios de esas personas tienen sobrepeso y obesidad. No han ido a todas las casas de SOTB, esto ya lo han hecho porque recién en julio están realizando sus sesiones, porque ellas ya han ido pues a hacer, llenar sus cuestionarios, a llenar sus carpetas y ya conocen cuáles son las casas de esas personas que tienen sobrepeso y obesidad, ¿verdad? ¿De qué hora han ido? De 11 hasta las 3 de la tarde. Ahora, como les decía, ustedes tienen que anotar ahí en el cronograma si qué días están yendo y en qué horarios van, ¿ya? Ahora, muchas veces en los centros de salud tienen ya programadas las actividades que realizan, etcétera. Entonces, no pueden ir en el horario que ustedes están haciendo prácticas. Entonces, si gestionan con la licenciada y demás, entonces podrían ir en esos horarios. Generalmente nunca van temprano a realizar. ¿Por qué? Porque siempre ustedes están ayudando, colaborando en las actividades que realiza el centro de salud. Entonces, ustedes si gestionan podrían ir en esos horarios o bien podrían realizarlo en el horario fuera de práctica, que quiere decir de 4 a 6 yo iré a hacer sesiones educativas en esa OTB, ¿ya? O incluso fines de semana. El resultado, ¿cuál ha sido? Llevar información a las 22 familias que tienen la condición de sobrepeso y obesidad. ¿Cómo han evaluado eso? Han realizado las sesiones educativas a esas 20 familias que tienen sobrepeso y obesidad, de las cuales 2 familias faltantes no se encontraban en su domicilio. Entonces, aquí en resultado anotamos lo ideal, lo que queremos lograr. Aquí son 22 familias que tienen sobrepeso, entonces a esas 22 nosotros queremos
darles la sesión educativa, etcétera, ¿verdad? Pero de las 22, solo a 20 hemos podido, la realidad, lo que hemos realizado, y 2 no estaban. Entonces, en la evaluación se anota lo que ha ocurrido. En el resultado es lo ideal. Lo ideal generalmente es todo lo que queremos lograr. Si son 22 familias, a las 22 queremos darles sesiones educativas, a las 22 les queremos enseñar a realizar cómo o a preparar sus alimentos. A las 22 familias vamos a nosotros a fomentar que realicen actividad física, etcétera, ¿verdad? Pero en la evaluación nosotros anotamos lo que en realidad pasa. Pero no se olviden, en la evaluación supongamos, hemos ido a hacer a las 22, pero solo 10 hemos encontrado. Es menos de la mitad, ¿verdad? Entonces yo ya no iré 3 días, iré más días para realizar, para cumplir esta actividad que yo me he propuesto. Y en medios de verificación, ahí, ¿qué cosa tenemos? La carta de coordinación con el dirigente de esa OTB para realizar sesiones educativas. Aquí es importante que ni bien ustedes conozcan o elijan la OTB con la que van a trabajar, tienen que conocer y preguntar quién será el dirigente o la dirigente de la OTB, para qué, para que ustedes coordinen, para que tengan la autorización, porque ustedes saben que muchas personas a veces tienen miedo, piensan que ustedes son ladrones o algo, no les dejan realizar actividades. Entonces ustedes le dicen al dirigente, le ubican mediante una carta, le dicen: señor, nosotros somos estudiantes de enfermería, le vamos a realizar nuestro proyecto, y le explican así que será proyecto porque él no va a saber, tal vez, y le dicen que van a realizar actividades. Por ejemplo, van a realizar, ahí ya tienen que saber qué cosa van a hacer. Vamos a hacer una feria, vamos a hacer sesiones educativas en sus casas, les vamos a llenar cuestionarios, le explican qué cosas van a hacer, para que ese dirigente, porque usted sabe que tienen reuniones, tienen grupos de WhatsApp, etcétera, les avise a esa población, esa OTB, y les diga: durante estos 2 meses o 3 meses van a venir chicos del centro de salud, estudiantes de enfermería o no sé, van a venir a sus casas y les van a pedir información, etcétera. No se preocupen porque ya han pedido autorización. Entonces no son ladrones ni nada. Entonces la gente de esa manera les va a ayudar a que realicen su proyecto. Pero si ustedes así de manera oculta, no avisan a nada, directo van a hacer sus sesiones educativas, sus cuestionarios, nadie les va a abrir ni les va a colaborar. Ya por eso sí o sí, ni bien decidan en qué OTB van a hacer, tienen que ir a buscar ese dirigente para que les autorice. Ahora supongamos que no les autoriza, entonces buscan otra OTB o gestionan la manera, digamos, de ir o una carta del director, y ustedes le llevan del director del centro de salud, que indique con su firma y sello que ustedes son estudiantes de ahí y que van a realizar su proyecto. Porque no se olviden, hoy en día no hay comunicados así de boca, tiene que haber una evidencia, y esa evidencia lo vamos a colocar como aquí dice, fíjense, anexo 2 va a ser. Esa carta lo vamos a escanear y se va a colocar al proyecto, ¿ya? Hasta ahí hay dudas sobre el plan de acción, jóvenes. No hay dudas, ¿verdad? Ahora, ya. Ya, ahora veamos sobre ese problema que hemos visto hace rato. No solo se realiza una actividad y ya, se realizan varias. Ahora aquí, del problema de hace rato que era consumo de alimentos, chatarra, etcétera, otra actividad para mejorar o solucionar ese problema es realizar visita domiciliaria entregando lo que cosa el círculo alimenticio a las familias con sobrepeso. No sé si ustedes por conocimientos generales sabían, antes había una pirámide de alimentos en la cual nos indicaba al día qué cosas tengo que comer y qué cantidad de alimentos, ¿verdad? Ahora hoy en día se ha actualizado y se utiliza el círculo alimentario, que es, ustedes colocan en Google y colocan círculo alimentario y les va a salir las cantidades, los alimentos que deberíamos consumir de manera diaria, ¿ya? Entonces, aquí estas chicas han ido a entregar ese círculo, obviamente, casa por casa. Que han utilizado, han ido solo en este caso ellas, las estudiantes. Luego, que han ido a utilizar recursos materiales, han llevado plastoformos, goma eva, han impreso imágenes, me imagino, para mostrar ese círculo.
Luego han gastado en total, bueno, aquí lo han desglosado, ¿verdad? Goma Eva tanto, no sé si serán los precios reales, ni idea. Entonces ahí colocan desglosando de manera general en qué cosa han gastado ustedes sus recursos económicos. Ahora, en la programación, en el cronograma han ido a entregar sus círculos el 24, 25 y 26 de julio en los domicilios de las personas. ¿En qué horas? Desde las 11 a las 3. ¿Ya? ¿Qué ha sido lo ideal que ellos querían realizar? Querían entregar el círculo a esas 22 familias, etcétera, pero aquí de las 22 solo han entregado a 18 porque las demás no han aceptado y esas 18 han agarrado sus círculos, le han mostrado interés, el cual va a ayudar a mejorar su alimentación, ¿verdad? Entonces no se olviden, en aquí se anota lo ideal, lo que yo quiero lograr, pero en el resultado se anota lo que realmente hemos logrado. Y aquí, fíjense que hay dos anexos, las fotos realizando esa actividad, las fotos de las visitas domiciliarias entregando el círculo alimentario. Entonces, aquí es fácil, tiene que tener evidencia. Si yo he dicho he ido a hacer visita, tengo que tener foto. Si no tengo foto, no sirve esa actividad y todo esto no sirve. Ya tiene que haber evidencia. Uno más veremos y vamos a seguir con lo que está con las partes del proyecto. Demostración de la práctica de preparación de alimentos para capacitar a las familias sobre los hábitos. Esta demostración es un taller práctico, pero ustedes hoy en día saben que los talleres, si voy a realizar un taller, tengo que tener un ambiente. Para eso al dirigente yo le preguntaré si tendrá algún espacio que pertenezca a la UTV donde yo pueda realizar el taller. Ahora si me dicen no, no tenemos ningún lugar, un espacio para realizar, entonces voy a tener que realizar el taller en su casa, o sea, en cada casa de esa familia, de esas familias, yo iré a preparar, demostrar prácticamente cómo deben preparar un alimento sano. Ahora, si no, también antes de la pandemia, si no me equivoco, en el centro de salud Haihuayco tenían un auditorio, ¿verdad? Y en ese auditorio realizaban actividades con la gente de la población que vive ahí. Pero con eso de la pandemia, como ya sabemos, se dificulta. Entonces ustedes podrían realizar talleres en espacios abiertos. Por ejemplo, si digamos todos conocen el centro de salud Haihuayco, tiene una placita al lado. Entonces podré yo organizarme realizar un taller al aire libre, porque al aire libre no se puede, es difícil que se propague el coronavirus, ¿verdad? Disminuye el riesgo de contagio. Entonces yo llevaré mesitas, me prestaré una carpa, no sé, del centro de salud o veré cómo gestionar para poder realizar un taller donde pueda acudir esa población a la cual yo estoy realizando el proyecto. Entonces, si se dan cuenta, tienen que darse ustedes maneras. Si no hay un ambiente, un lugar donde den el taller, entonces lo pueden hacer al aire libre, en una placita que pertenezca a esa OTB o puede ser que pertenezca al centro de salud, pero que ustedes tienen que coordinar, tienen que pensar qué día esa gente va a poder asistir. No voy a hacer un día lunes en la mañana donde todo el mundo va a su trabajo o va a trabajar, ¿verdad? No sé, pues haré un jueves, un viernes o haré un fin de semana. Ustedes tienen que coordinar. En este caso, ¿qué recurso humano han usado? Solo las estudiantes han hecho ese taller. Han usado papelógrafos, frutas, verduras, licuadoras, vasos, etc. Han gastado haciendo sus trípticos, 20 pesos, han comprado las frutas, etcétera. Ustedes tienen que hacerlo de manera práctica y viendo también sus recursos. Ahora, cuando han hecho esa demostración de preparar alimentos, aquí la han hecho en 3 fechas, el 29, 30 y 31 de julio. Ahora, como les había dicho, puede que realicen en un día todo o aquí han hecho en cada domicilio de esas 22 personas, ¿ya? En los mismos horarios. Ahora aquí los horarios pueden cambiar. Ahora, ¿qué era lo ideal que querían realizar? Demostrar la adecuada preparación de alimentos a esas 22 familias, ¿verdad? Pero solo han logrado realizar a 15 familias, ¿ya? En esta parte también se puede anotar por qué solo a las 15 familias. Ya puede ser que no estaban en sus hogares o no les han confirmado para realizar en esas fechas la demostración, ¿ya? Y aquí al final, fíjense, fotos de la actividad de capacitando sobre la preparación de alimentos, le asignan un número.
tiene que tener un orden. La carta puede ser anexo 1, 2, 3, este va a ser el 5. Creo que hasta ahí no hay dudas sobre el plan de acción, que el plan de acción viene siendo lo más importante del proyecto. ¿Por qué? Porque el plan de acción nos va a indicar esos problemas que tenemos de salud y nosotros buscamos tratar de resolver ese problema de salud, ¿verdad? Por último, vamos a conclusiones y recomendaciones. Entonces, una vez que si tenemos 3 problemas de investigación como priorización, hacemos 3 planes de acción. Fíjense, este es el segundo plan de acción sobre la ausencia de actividad física. Esto sale de los problemas priorizados. Y por último, tenemos el último plan de acción sobre obesidad y sobrepeso. En el plan de acción no tiene que haber una actividad, tiene que haber varias, por lo menos 3 actividades que nos solucionen este problema. ¿Ya? Ahora, si hay más actividades, entonces lo anotan ustedes ahí. Ahora, después de eso tenemos las conclusiones. Las conclusiones tienen que responder a nuestros objetivos específicos. La pregunta va a ser el objetivo específico. Por ejemplo, aquí, al finalizar el proyecto se llegó a las siguientes conclusiones. Tras realizar sesiones educativas, etc., se incentivó a la población de la UTB a que consuma o practique hábitos alimenticios, consuma verduras, etc. Ahora, con las actividades realizadas para la educación que han hecho Feria de Salud, han realizado, con el apoyo de los médicos de ese centro de salud, han logrado que las personas promuevan hábitos saludables y en beneficio de su salud, ¿verdad? Otra conclusión es que las clases de Zumba que ellas han impartido y los partidos de la carrera pedestre ha incentivado a la práctica de actividad física. ¿Ya? Ahora, aquí se hace un cuadro comparativo. ¿Ya? Ellas al realizar sus encuestas, cuestionarios, etcétera, han identificado 40 personas que tenían, de las 40, 4 tenían, que solo 4 tenían información sobre sobrepeso y obesidad. Eso está en su gráfico número 6. Ahora ellas, con todas las actividades que han hecho, todas esas personas han mejorado sus condiciones y tienen información sobre sobrepeso y obesidad. Ahora, antes del proyecto, de las 40 con las que han trabajado, solo 14 practicaban o no realizaban ninguna actividad física. Ahora, todas esas personas, ya no solo 14, sino todas esas, practican algún tipo de actividad física, en este caso correr, jugar, etc. Y este cuadrito tienen que colocar quienes han hecho, en este caso han hecho las estudiantes, elaboración propia. Ahora, después de las conclusiones hay las recomendaciones. En este caso, como han trabajado con todas las familias, primero recomiendan a las familias, luego a las personas que tenían sobrepeso y obesidad y al personal de salud que trabaja. En este caso, el personal del centro de salud que más va o estaba en contacto antes de la pandemia con esta gente, con estas familias, era el personal de mi salud. Como les digo, antes este personal salía 2 veces o 3 veces por semana para ver a estas personas, ya iba a su casa, les controlaba signos vitales, peso, pero ahora con este tema del coronavirus ya no se realiza, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que adecuarse a la realidad. Por último, la bibliografía que no vamos a ver, que ustedes ya saben cómo hacer. Y al final vienen los anexos. Esta parte creo que ya hemos hablado bastante, ¿verdad? Sobre los anexos y demás. Hasta ahí no sé si hay dudas, jóvenes.